Muchas gracias por la presentación. Tengo más de 10 años de experiencia, pero tampoco vamos a entrar en detalles, ¿vale? Así que, bueno, buenos días. Enhorabuena por el evento, enhorabuena y felicidades por este aniversario. Me vais a permitir, voy a hacer un pequeño, breve recapitulo de ciertos mensajes, porque, bueno, habéis vivido 45 años, estamos viviendo 45 años de muchos cambios, pero yo creo que ya, lo hemos dicho aquí, lo habéis dicho, somos conscientes de que estamos en un momento muy complicado y dejo aparte, evidentemente, la coyuntura de este año, muy retado, pero yo creo que a la vez muy apasionante y muy ilusionante, ¿no? Estamos hablando, ya somos conscientes de que a nivel global tenemos un problema, es un problema que es el cambio climático derivado de esas emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente del CO2, y un gran reto que es no superar la temperatura del planeta en 1,5 grados, intentar llegar a esa neutralidad climática a mediados de este siglo. Y para eso, lo decía Gerardo, tenemos que caminar y empezar con una transición energética que nos lleve a ese objetivo, una transición energética que debe ser justa, debe ser inclusiva y yo creo que hoy más que nunca debe ser segura. Y en todo este ámbito, vais a dejar que haga un poco de publi. Pues bueno, nosotros fuimos la primera empresa del sector que a finales del 2019 anunciamos que teníamos un gran compromiso. Ese gran compromiso es ser emisiones netas cero en el 2050. Lo veis ahí, tenemos una ambiciosa hoja de ruta por delante. Estamos muy contentos y muy apasionados trabajando en distintas líneas. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer con tecnología, con todas las tecnologías. No nos olvidemos, aquí no hay ninguna, por así decirlo, ganadora, todas tienen que contribuir a llegar a ese objetivo. Y hablamos de la movilidad, claro, evidentemente estamos aquí con estaciones de servicio, estamos hablando del transporte. ¿Por qué la movilidad? ¿La movilidad por qué? Pues porque hoy en España las emisiones de CO2 del transporte es un 30% del total, las del transporte por carretera es un 70% de este, por lo cual hay un especial foco. Pero es un especial foco y también la habéis venido diciendo. Electrificar el transporte no es la única solución. Debemos contar con todas, pero con todas desde las que tenemos ya, desde las que son mayoritariamente que se usan y las que van a venir al futuro. Hoy, por empezar, pues evidentemente, claro, tenemos los combustibles que ahora llamamos tradicionales, ¿no? Pero son combustibles que también siguen en constante evolución porque seguimos trabajando desde nuestra parte en hacerlos cada vez más eficientes y esa eficiencia también contribuye a esas reducciones de emisiones de CO2. Evidentemente tenemos los gases, tenemos también, se ha comentado, lo que es el autogás, una red amplia que permite a cualquier usuario de autogás realizar cualquier recorrido en España. Nosotros somos líderes en este mercado con casi 430 estaciones que da este gas a nuestros clientes. También tenemos otra alternativa que es el gas natural, ¿no? Son dos vertientes, el GNST y el GNL, trabajando en el desarrollo de esa red y además yo creo que tendrá cada vez más importancia según incorporemos una componente cada vez más bio. Evidentemente, la electrificación no es la única, pero tenemos que ponerla al servicio de todos, tenemos la electrificación. Hoy con un ambicioso objetivo que me complace decir que ya hemos cumplido de tener más de 1000 puntos de recarga a finales de este año, uno cada 50 kilómetros y en estaciones de servicio, porque a esos clientes les debemos dar servicios y les debemos atender como cualquier otro cliente que viene a nuestras ubicaciones. Y como no, lo decía Inés, tenemos otras alternativas también. Tenemos los combustibles renovables o los ecocombustibles o los combustibles de baja huella. ¿Y por qué? Bueno, porque hablamos, estamos en un problema global que son las emisiones de CO2. Las emisiones de CO2 hay que medirlas de forma global. No vale solo con medirlas en el tubo de escape. Debemos contar desde el origen hasta que se usan en el vehículo. Por eso, hoy los combustibles renovables son una realidad. Es una realidad que permite descarbonizar el transporte de forma inmediata porque son emisiones netas cero. No voy a entrar en qué son, porque ya lo he explicado perfectamente Inés, pero sí vamos a quedarnos con esa imagen que también ha comentado ella. Un motor de combustión interno alimentado con un combustible renovable es igual que un motor eléctrico alimentado con energía eléctrica renovable. ¿Con la ventaja de qué? Bueno, pues evidentemente es inmediata. Según empecemos a utilizarlos ya reducimos, porque se emplean en el mismo parque de vehículos, un parque de vehículos muy antiguo, un 60% de esos vehículos con más de 10 años.
también es inmediata porque tenemos la red, tenemos toda la red de almacenamiento, de distribución y tenemos las estaciones de servicio que necesitamos incorporar e invertir en nueva infraestructura. ¿Y todo esto para qué? Pues evidentemente para ampliar toda esta oferta, porque van a ser nuestros clientes, y aquí tenemos un representante y hablábamos antes también de que no todos tenemos las mismas necesidades, ya siendo particulares, depende de donde vivamos, una gran urbe, una pequeña urbe, un pueblo pequeño, pero cada uno necesita una energía distinta que se acomode a esas necesidades. Y nosotros debemos aportárselas para que cada uno de vosotros podáis elegir las que más se acomoden. Muchísimas gracias. ¿La has clavado, eh? Ahora sé por su brevedad. Me gusta y cómo vamos coincidiendo y al igual que Gerardo ha comentado bueno, que estamos por la labor de la descarbonización, pero tampoco somos ONGs, ¿no? Nosotros necesitamos, vale, estamos por la labor, pero esto se nos tiene que ayudar de una manera decidida, ¿no? Eugenia, ¿cuál es vuestra visión desde la RNAC? Pues bueno, la verdad es que nuestra visión está muy alineada con todo lo que se ha comentado ya, ¿no? Yo había traído una pequeña, casi me voy a poner de pie, porque no veo la pantalla, entonces si no difícilmente voy a saber de lo que hablamos, ¿no? Bueno, estos son nuestros 150 socios, todos ellos integrantes de lo que son la cadena de valor de los gases renovables. Cuando hablamos de gases renovables hablamos pues de biometano, hablamos de gas sintético, hablamos de hidrógeno, y te agradecemos mucho, Zoilo y Aces, que hayáis dado visibilidad a estos combustibles, ¿no? que desde luego sin duda también tienen mucho que aportar en el escenario de la descarbonización y especialmente en los sectores de difícil descarbonización como es el transporte pesado, ¿no? Cuando las necesidades o los requerimientos pues, de potencia, de autonomía o de tiempo de repostaje pues impiden o hacen que la electrificación no sea la solución más acertada. En este esquema se ve un poquito lo que es, cuando hablamos de gases renovables, a qué nos referimos, ¿no? Hablamos de biometano. El biometano es un gas que es exactamente igual que el gas convencional que traemos de Rusia o que traemos de Argelia, solo con producción local y renovable, que se produce con residuos orgánicos. Los residuos orgánicos, cuando se descomponen, producen metano. Este metano, si no se recoge, obviamente va a la atmósfera generando el efecto climático que todos conocéis, ¿no? Capturar estos gases y tratarlos nos sirve para producir biogás. En España se ha producido mucho biogás históricamente. Lo que pasa es que ese biogás se utilizaba generalmente para producir calor, energía eléctrica. Bueno, esto está cambiando este escenario, ¿no? Ahora ese biogás se depura y obtienes una molécula que es CH4, que se llama biometano, y que es exactamente igual que el biometano, que el gas natural, perdón, o que el gas convencional, que como digo, importamos de cualquier otro país, ¿no? El biometano, por tanto, se puede inyectar en la red de gas o se puede utilizar directamente en un motor de combustión que actualmente utiliza gas convencional, tanto en motores marinos como en motores de otro tipo de vehículos, ¿no? Aquí se habla mucho de los combustibles sintéticos y bueno, pues es necesario decir que aparte de los combustibles sintéticos líquidos, que como todos habéis apuntado, pues tendrán un papel destacado en este sudoku de la descarbonización al que nos enfrentamos, pues también tenemos gas sintético y el gas sintético pues igualmente se produce a partir de hidrógeno renovable y de CO2 capturado, ¿no? Claro, el hidrógeno ahí está destacado. Yo no voy a hablar de hidrógeno porque creo que no me correspondía a mí, pero obviamente el hidrógeno es la clave, es la piedra angular para enfrentarnos a cualquier desarrollo de gases renovables. Bueno, de gases renovables no, de combustibles sintéticos, entre los cuales, como digo, está el gas natural sintético. Bien, si hacemos una comparativa rápida, pues bueno, vemos que todos los gases renovables, como digo, pueden ser una solución, pero es verdad que el nivel de desarrollo de estas tecnologías es distinto. ¿Qué nos pasa con el gas natural, con el gas renovable, el biometano o con el gas sintético? Pues que obviamente al tener la misma molécula, pues pueden utilizar el mismo vehículo y la misma red de repostaje que utiliza el gas convencional. Y estos son los tres elementos que tenemos que tener a la hora de desarrollar cualquier tecnología
tecnología. Necesitamos vehículos, necesitamos redes de repostaje y obviamente necesitamos producción del combustible, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente, tanto en el biometano como en el gas sintético partiríamos de la base de que tenemos el vehículo y tenemos la red, pero tenemos que trabajar para acelerar la producción. La producción de biometano está despegando, lo cierto es que hemos sido muy lentos. La Comisión Europea dice que España es el tercer país de Europa con más potencial para producir biometano y, sin embargo, pues esto ha sido una tecnología que por falta de un marco regulatorio no se ha desarrollado hasta ahora. Pero lo cierto es que ahora está empezando a despegar con mucho impulso, ¿no? Luego haré algo más concreto. Con respecto al gas sintético, pues bueno, pues los combustibles sintéticos tienen un camino importante que recorrer, hay muchas inversiones por hacer y sobre todo lo que necesitamos es hidrógeno a precios competitivos y para esto pues va a ser necesario escalar los proyectos de producción de hidrógeno, que esas tecnologías, que esos proyectos a gran escala nos permitan obtener un hidrógeno a precio competitivo para favorecer la producción de estos combustibles sintéticos, también a un precio competitivo, porque aquí se ha mencionado que al final nadie trabaja para perder dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues la competitividad de los combustibles obviamente también es un factor a tener en cuenta. Yo creo que esto lo comentaba Estíbaliz, ¿no? Un vehículo de GNC es un vehículo de bio-GNC, una gasolinera de GNC es una gasolinera de bio-GNC. ¿Por qué? Pues porque tanto la infraestructura como el motor es neutro, depende de lo que le pongas, ¿no? Entonces, insistir en que tenemos una red de 200 gasolineras que nos ha costado más de 20 años tenerla, o sea, que bueno, la tenemos. Tenemos vehículo y ahí a la derecha os he puesto el mapa de las plantas de producción de biometano que actualmente están construyéndose en España. Tenemos ya 5 plantas de biometano inyectando gas renovable en la red de gas y tenemos más de 100 proyectos anunciados a nivel nacional. Por situarnos en Europa, y con esto ya voy terminando, bueno, pues la verdad es que somos el último de la fila, desgraciadamente, ¿no? Europa está apostando, tiene una apuesta decidida por el biometano y a modo de ejemplo os pongo el caso de Francia, ¿no? Estamos hablando de que aquí tenemos 5 plantas de inyección de biometano. Francia, un país con un potencial similar al nuestro, tiene 457 plantas de biometano inyectando en la red de gas. Y hay un dato que a mí me gusta dar para que se entienda cómo de maduro está el sector. En Francia este año, solo desde enero hasta septiembre, se han puesto en marcha 92 plantas de inyección de biometano en la red de gas. Es decir, que España, si tiene el potencial, esto si quiere lo hace mañana. Lo que pasa es que necesitamos, obviamente, voluntad política, marco regulatorio e impulsar una energía que es local, es producción local y que, por tanto, en un escenario en el que la seguridad de suministro se ha puesto de manifiesto que es fundamental y no se entiende que no se desarrolle, ¿no? En Europa tenemos más de 600 gasolineras abiertas al público actualmente que suministran biometano. Hay muchos países donde todo el gas que se suministra al gas porque es de origen renovable, efectivamente son los países del norte con los que a lo mejor no tenemos que compararnos, pero en este caso yo diría que sí. En este caso podemos estar a su nivel, con lo cual realmente es una apuesta que aunque va lenta, yo entiendo que se está rectificando y que ese marco regulatorio de las garantías de origen, del que luego si tenemos tiempo hablaremos, va a facilitar que haya una explosión de proyectos de biometano en los próximos años, ¿no? Y además, porque nos lo está pidiendo Europa, el plan REPowerEU que plantea 25 BCM de biometano en el 2030. Eso haría que correspondiera a España aproximadamente unos 40 teravatios, con lo cual estamos hablando de unos objetivos muy ambiciosos que esperemos que se cumplan. Con lo cual, y con esto termino, insistir en lo que se ha dicho, no hay una única forma de descarbonizar. Y también que el camino empieza pues, por las tecnologías que ya tenemos maduras y que por tanto podemos aprovechar, y el biometano es una de ellas, ¿no? Obviamente cuando metemos gas en un vehículo, en un camión, estamos ya haciendo una reducción de emisiones. Si seguimos y estamos incorporando biometano a esa mezcla, obviamente el número de reducciones se va reduciendo, ahí tenéis un 40% de bios, un 55% de reducción de emisiones de CO2. Y por supuesto, si seguimos evolucionando en el camino de los gases renovables de lo que nos permiten, pues obviamente llegaremos al hidrógeno, que ya estamos hablando de una tecnología no solo de cero emisiones netas, sino también cero emisiones directas. Y con esto estoy yo doy por terminar la presentación, espero haberlo hecho también con el
hemos visto ya la perspectiva ahora del biometano, y ahora queríamos también introduciros en el bioetanol, ¿no? Que es de estas cosas que no te acaban de explicar por qué no sale adelante, siendo el país que somos, ¿no? No vamos a inventar la rueda cuando ya está inventada, ¿no? Tenemos capacidad de producción agrícola, tenemos superficie para hacer estas exportaciones, tenemos una empresa, hemos sido líderes en fabricación de bioetanol. Ahora resulta que estamos exportando más que consumiendo aquí. Y bueno, David, ¿nos puedes explicar un poco el entorno del bioetanol? Desde luego, con gusto, y gracias por la invitación a la Confederación. ¿Y el bioetanol qué es? Es una solución para descarbonizar la movilidad. Es una solución que es eficaz y eficiente. Es eficaz porque con datos auditados correspondientes al 2021 para los miembros de IPU, la Asociación Europea, ofreció su bioetanol un ahorro del 77% en las emisiones de gases de efecto invernadero comparado con el uso equivalente de combustibles fósiles. Y es eficiente ¿por qué? Porque ahora mismo, sobre un estudio realizado en el europeo este año, ofrece el coste más bajo para el abastecimiento de una tonelada de CO2. Por tanto, el etanol forma parte de todas las políticas de los Estados miembros de la Unión Europea para intentar llegar a los objetivos que se han establecido de descarbonización de la movilidad en el año 2030. El E10 ya es una realidad en las estaciones de servicio en 15 países de la Unión Europea, serán 17 a partir del año que viene, pero no solamente el E10, señores, es que esta semana pasada en Grecia ha habido ya una reunión de todos los actores principales, petroleros, estaciones de servicio, la Comisión, para empezar a hablar de los estándares del E20. Y bueno, ya conocen ustedes mejor que yo la historia de éxito del E85 en Francia y cómo ha crecido este año, ¿no? Con unas cifras verdaderamente espectaculares. Por dos motivos. Primero, porque hay más fabricantes que ofrecen coches ya preparados para el 85, como los nuevos modelos de Ford. El Ford Kuga está teniendo un gran éxito, pero también la conversión que se está haciendo de la flota existente con una pequeña instalación de ese kit, que en muchos casos está subvencionada, y que ya los vehículos de la flota existente pueden utilizar el E85 por toda Francia. Pero luego hacia el futuro también, y de hecho en Francia otra vez se publicó este año un estudio donde se hizo esa estimación del ciclo de vida, emisiones del ciclo de vida del coche híbrido utilizando etanol 85 y del coche a batería eléctrica. Y no es que tenga las mismas emisiones, señores, es que el coche híbrido enchufable funcionando con E85, que es una mezcla de 75% de etanol en promedio y luego un 25% que ahora mismo es gasolina, pero que en el futuro podrían ser e-fuels, una mezcla de nafta o e-fuels, este combustible presenta menos emisiones en ciclo de vida completo que el eléctrico a batería hoy y en las estimaciones iniciadas a las condiciones esperadas para el año 2040. Entonces el etanol funciona. ¿Y por qué no tenemos el E10 en España todavía? Pues yo creo que podríamos pensar un poco en el modelo Bélgica. Yo vivo en Bruselas y ahí hicieron algo que les ha funcionado. Es más complicado que lo que están haciendo en Francia y les ha funcionado muy bien en Bélgica. ¿Qué hicieron? Todas las partes interesadas se pusieron de acuerdo en una reunión con el Ministerio en una fecha. Y a partir de esa fecha, ese día, que fue el 1 de enero de 2017, todas las estaciones de servicio cambiaron la pegatina de la manguera de 5 a 10, de la manguera del SP95. Cambiaron la pegatina del E5 al E10. El mismo día, todos a la vez. Si alguien no quiere el E10, bueno, pues tiene la opción del grado primo, el SP98, que es un E5, y el que no quiere E10, bueno, pues tiene el grado premium si quiere, tiene los dos, el premium y el SP95 con E10. Señores, les dije el 1 de enero del 2017, en diciembre del 2017 en Bélgica el 80% del mercado era E10. Creo que es un ejemplo que te puede ayudar a pensar cómo en España
podríamos realizar esta transición al E10 y hacerlo disponible a los consumidores. Y después, a veces, el argumento que sale es el argumento de que esto de la agricultura, como si la agricultura fuera algo malo, ¿no? Los agricultores, gente peligrosa. Y lo hecho es que los cultivos lo que hacen es que capturan CO2 de la atmósfera con energía solar y lo almacenan en el grano. Nuestras biorefinerías toman ese grano, utilizan la parte de carbohidratos, que en Europa hay excedente de carbohidratos, lo valorizamos en algo que tenemos el déficit, que es energía, y luego la fracción de proteína del grano la enriquecemos y damos alimentos ricos en proteína vegetal para la alimentación animal e incluso humana. Es decir, es algo que es sostenible. Entonces, si vemos que funciona, vemos que podemos poner disponible y vemos que además es sostenible, ¿por qué no lo estamos haciendo? Muy bien. Gracias, David. La verdad es que bueno, se nos va abriendo un elenco. Yo en ocasiones, cuando he tenido ocasión de dar algún tipo de conferencia o webinar, pongo el ejemplo que si hoy en día alguien quisiera ponerse en una estación de servicio que tuviese todas las posibilidades habidas de lo que suministramos, tendría que poner surtidores de 14 mangueras. 14 mangueras, porque estamos hablando de la gasolina, de los diésel, de la cruz, del gasolové, para los frigoríficos que ponen, pondríamos también un bioetanol, pondríamos un biodiesel, pondríamos un punto de carga eléctrico, pondríamos un hidrógeno. Obviamente el despliegue de infraestructura es complicado y es caro, y a veces se nos meten callejones que lo hemos vivido con el despliegue del GNP, con el despliegue del GNC, nos dice una cosa y de un día a otro se nos cambia el guión y de ser bueno ya no es tan bueno. Pero nos guste o no, el que manda es el cliente es el rey, ¿no? Entonces, por eso quisiera saber, porque a ellos también les cuesta, o sea, pues, comprar una nueva tecnología, teniendo ya algo que es más económico, que ya está probado, ya sabes exactamente los costes que tienes. Quisiera saber tu visión, Ramón, desde el punto de vista del transporte. Sí, muchas gracias, Zoilo. Buenas tardes a todos. Para empezar, pues, primero felicitarte a ti, que has dado una mesa redonda paritaria, que eso es muy difícil en algunos sectores, concretamente en el nuestro seguro. Dar, por supuesto, mi felicitación a CES por estos 45 años y por este acto, y pues, a Jorge de Benito, a Nacho Rabadán, agradecerles la oportunidad que tenemos de estar aquí también por delante de todos ustedes para expresarles nuestra posición. Felicidades a todos ustedes, a los miembros de CES, a los que empezaron hace 45 años y a los que han tenido la inteligencia de sumarse después a esta organización. Nosotros somos una organización de transportistas internacionales por carretera, nacimos en el año 1960, digo para que sepamos qué intereses estamos defendiendo cuando estamos aquí hablando: camiones pesados, autobuses, autocares de media y de larga distancia que cubren pues, desde Marruecos hasta Rusia, las rutas de importación y de exportación de los empresarios españoles, tanto lo que producen como lo que importan para producir. 2/3 de lo que produce España, de lo que exporta España, va a la Unión Europea y 70% de ello va montado en camión, así que es un sector que efectivamente está siendo un vector importante para que la economía española, la exportación de la economía española, que pesaba más de un 30% del PIB, pues se convierta en algo fiable para los clientes europeos. Y yo quisiera decirles para empezar que me ha gustado mucho la frase en el vídeo que hemos visto de Antonio Garamendi, ¿no? De que sin ustedes la movilidad pues sería imposible. Ahora creo que por fin va a salir la ley de movilidad sostenible, creo que ya no vamos a tener que esperar más, y ahí se reconoce la movilidad tanto de las personas como de los bienes que ellas consumen como un derecho de los ciudadanos, ¿no? Eso se contrapone un poco difícil con que no paran de ponernos restricciones para movernos, ¿no? Con zonas de bajas emisiones y con todas estas cosas, pero esto es un derecho. En cuanto respecto a las mercancías, pues tenemos grandes dificultades también con todas estas normas que van en contradicción con lo que se quiere decir. Es decir, que estamos a punto de ver que en Madrid no vamos a poder acceder un montón de furgonetas, un montón de camiones ligeros a ciertas zonas de Madrid que son grandes consumidores de bienes y no van a poder llegar porque se les va a empezar a exigir determinadas semanas que tengan las etiquetas de cero y no hay suficiente
Bueno, pues ustedes han oído aquí tres intervenciones antes de quienes les suministran energía, diferentes tipos de energías, y nosotros estamos aquí un poco para hablarles de los que lo consumimos, que también nos encontramos en una situación pues verdaderamente difícil. Comprendo que ahora mismo con todo este lío, pues el que tiene que suministrar, el que tiene que invertir, el que tiene que mantener su empresa abierta de cara al futuro y no sabe muy bien qué hacer, porque si pongo puntos de recarga, si son de 200 kilovatios, si son de 1 megavatio, para los camiones, dónde los pongo, dónde es más importante o dónde puede tener más rentabilidad, bioetanol, biogás, combustibles líquidos de cualquier tipo. Todo esto, pues, imagínense también para los transportistas. Para nosotros, dentro de los costes de funcionamiento, la energía de mover los vehículos es aproximadamente entre un 35 y un 45%, un 40% de los costes de funcionamiento, así que es un punto vital, y acertar con el tipo de energía que vamos a utilizar y su precio pues, es fundamental. Yo siempre digo que cuando me preguntan por el futuro, bueno, aparte de que puede haber una incertidumbre de que alguien invente una batería que coma CO2 y se nos acabe el problema, ¿no? Pero bueno, eso todavía no ha pasado. El futuro pues dependerá mucho del Ministerio de Hacienda. Según le pongan unos impuestos u otros, pues la gente se deriva, y lo hemos visto todos, como España pasó, España y toda Europa, a ser un porcentaje de vehículos diésel, de turismos diésel, de más del 70%, simplemente porque había unos incentivos, ¿no?, económicos, y también una tecnología disponible que permitía que esos incentivos económicos se convirtieran en beneficio para el usuario. Nosotros ahora mismo la única alternativa real que tenemos al diésel, a los motores de combustión interna que queman diésel, es el gas natural licuado. Todo lo demás está en fase experimental. Experimental hasta tal punto que ni siquiera tenemos una producción que pueda ser medianamente fiable. Si ahora cualquiera de las empresas que representamos en ASTIC hace un pedido de 100 camiones diésel, ya tiene dificultades enormes para saber cuándo vendrán. En plantas que llevan funcionando décadas y que están muy consolidadas. Las plantas industriales que van a producir esos camiones eléctricos con baterías, esos camiones que se muevan con pila de hidrógeno, no las estamos viendo. Por tanto, todas estas fechas que hemos trabajado aquí a lo largo de la mañana pues son verdaderamente ilusorias. Decía Gerardo, lo de negacionista, pues no tengo ningún miedo, tampoco. Es que no tiene ninguna viabilidad, es absolutamente imposible. En España, en Europa, ¿verdad?, están circulando en la Unión Europea 6,2 millones de camiones pesados. En toda Europa 12 millones. La edad media es 13 años. El 2030 está aquí. Y el 35 también. Y eso no se va a cambiar, aparte que requeriría unas inversiones en el supuesto caso de que ya existiesen los puntos de recarga, toda la red eléctrica soportase, hubiese la distribución de hidrógeno. En el supuesto caso de que todo eso estuviera, las plantas industriales que nos tienen que suministrar los vehículos no existen. Y no se crean en un día, ni en 2, ni en 3. Por supuesto tampoco existen las redes de reparación, los concesionarios, los talleres, con gente preparada que ahora tenemos después de décadas de know-how para saber reparar un camión, para que sea eficiente y rápidamente esté otra vez en marcha. ¿Dónde están luego los mecánicos? ¿Dónde están luego los talleres que van a reparar o que van a poner en marcha un vehículo de estas nuevas tecnologías? Por lo tanto, lo vemos legalísimo. Y yo quisiera apelar a todos ustedes. Es más fácil plegarse, seguramente, y seguir la corriente. Hoy no están aquí, como bien se ha dicho esta mañana, representantes de la administración, pero no es porque no quieren aprender, que lo saben, no es porque no quieren escuchar, que ya nos escuchan, es que no quieren hacerse la foto aquí. Es que no quieren estar en nada que tenga que ver con estaciones de servicio, con combustibles, no quieren. No porque no lo sepan, lo saben perfectamente. Y si aquí estamos en un entorno que nos sentimos, pues eso, un poco atacados y vilipendiados, yo quiero decirles que nosotros representamos un sector, a lo mejor les llega un día a ustedes, pero yo estoy harto de oír a ministros, no solamente españoles, que cuando se hace una inversión en ferrocarril, por ejemplo, que son muy dados a ello, uno de los puntos que siempre se cita como muy bueno de esa inversión es que va a retirar de la carretera X miles de camiones. Es decir, ese tejido empresarial, ese tejido de profesionales que hace que funcione el comercio, la industria y que la sociedad ha elegido voluntariamente que el 90% de las mercancías en España por tierra se muevan en camión, pues parece que estamos todos equivocados y que lo bueno es que desaparezcan los camiones. Cualquier día también será bueno que desaparezcan las gasolineras, espero que no lo tengamos que oír, pero puede que sí.
Y en este sentido quiero decirles, ustedes en su lugar de influencia, con los alcaldes de las ciudades donde estén, con los políticos, con todas las personas que puedan, hablen de cuál es la emergencia real que tiene España. Tenemos un 30% de paro juvenil, tenemos el doble de paro que los países de la OCDE, y sin embargo estamos obsesionados con el CO2 en el planeta. Bueno, pues la Unión Europea entera, toda sumada, es el 9% del CO2, de los gases de efecto invernadero con origen de la actividad humana, el 9%. Y España no llega ni al 10% de ese 9%, aunque desaparezcamos todos los españoles, camiones incluidos, y coches, y calefacciones y todo, el planeta no se entera. Sigue recibiendo el 99,4% del CO2 que recibe. Entonces, está bien que contribuyamos, por supuesto que tenemos que avanzar, nadie niega que el progreso seguramente es lo mejor, pero pongamos en la balanza que tenemos que hacer antes, ¿no? Estamos representando sectores que dan empleo, está aquí Faconauto, hemos hablado de los fabricantes, este sector da empleo directo a más de 500.000 personas, el transporte de mercancías por carretera y de pasajeros, es decir, estamos aquí en unos sectores empresariales que tenemos que transmitir, y creo que lo ha dicho antes Gerardo, tenemos que transmitir constantemente que no se nos puede estar atacando como si estuviéramos enfadados, que también tenemos hijos que respiran aire, que también tenemos hijos que seguramente tendrán hijos y serán nuestros nietos y tendrán que estar en un planeta, y que no estamos aquí para fastidiarle a nadie. Esto hay que decirlo, y simplemente un dato. España en los últimos 15 años, gracias a un montón de inversiones y de decisiones y de voluntad, ha conseguido ahorrar, a pesar del su crecimiento en PIB, unos 170 millones de toneladas, 170 megatoneladas, voy a decirlo así, megatoneladas de CO2 en 15 años. Con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, un país avanzado, un país industrializado, un país potente que ha podido hacerlo. Bueno, pues China solamente en 10 meses aumentó a 500. Entonces, ahorrar 170 en 15 años contra alguien que aumenta 500 en 10 meses. Entonces vamos a poner las cosas en la balanza, vamos a ver si podemos seguir funcionando de la forma eficiente, más ecológica y más rentable, pero con sostenibilidad triple, social, medioambiental y también económica de nuestras empresas. Las decisiones que tomen los entes políticos, pues claro que nos afectarán, pero a lo mejor toman otras y empiezan a oír, no porque no lo sepan, sino a oír que de verdad nos está preocupando, que esto de verdad puede provocar un grave problema y que estamos todos para ayudar, pero no para que nos pongan palos a la rueda, como se suele decir. No sé si me he extendido demasiado, pero por si acaso me da tiempo luego. Ramón, yo creo que ha sido muy clara tu exposición en cuanto a la visión o a la realidad, ¿no?, de vuestro sector. Has hablado, yo creo que como energía inmediata de futuro para descarbonizar lo que es el GNL o los e-fuels y los ecocombustibles, ¿no? Tú realmente ahora en el sector, ¿tú ves que va a seguir teniendo futuro o tiene que tener futuro el GNL o no? ¿O realmente con todos los mensajes y más el precio hay que seguir dando? Muchos de tus asociados seguro que han tenido que dejar el camino aparcado. ¿Y cómo se vive eso en el sector? A ver si... Me pregunta difícil porque está aquí además genial. A ver lo que dices. Vamos a ver lo que ha pasado con el gas natural, que bueno, antes ha dicho que he trabajado en Iveco años y tal. Nos ha costado mucho implantar los camiones que quemen otra cosa que no sea diésel. Después de 20-25 años tenemos camiones de GNL, tenemos flotas en ASTIC de camiones que son de flotistas que tienen el 80% de sus vehículos en gas natural. Pues bien, es más caro el vehículo, pero luego la explotación era más económica porque el gas natural tiene menos impuestos. Nos han preguntado por qué hay de 85 a 0,70, nos quitan el impuesto aquí y te queda igual. Te queda el gasoil igual a 0,70 cuando le quitan los impuestos. Eso se desarrolló. Algunos empresarios apostaron por esa tecnología, a pesar de que tenía costes de entrada importantes. Súbitamente el gas natural se disparó el precio, se nos dijo que para marzo de este año volvería a su sitio y en agosto estaba todavía el doble más caro del doble más caro que estaba en enero. Y esta gente se ha quedado tirada.
Nadie les ha atendido. Dieron el paso, invirtieron, apostaron, modificaron el comportamiento de sus conductores, modificaron sus flotas, apostaron por esa tecnología más verde que el diésel, y cuando se han encontrado que ya la rentabilidad les obliga a parar la flota, se les ha dejado parar. Y todo el sector ha tomado nota. Y cuando vengas a decirme que me ponga hidrógeno o que me ponga eléctrico, pues me dicen que se lo ponga mi vecino y ya iré viendo cómo le va. Porque a mí esto, yo no me quiero repetir, pero es que mira, la fábrica esta de Iveco que hay aquí en la carretera de Barcelona, que algunos de ustedes conocerán, que era la antigua Pegaso, un super fabricón enorme, eso tiene una cometida de corriente de 4 megavatios. Pues 4 camiones repostando ya necesitan 4 megavatios. Y estos puntos de carga de 200 kilovatios al camión no le valen para nada. 1 megavatio por camión. Tenemos 500.000 camiones. No sé, no me quiero imaginar 3.000 camiones repostando a la vez porque tenemos que apagar todo en todo el país y en todo el continente. Entonces, creemos que los biocombustibles, los combustibles sintéticos, en fin, lo que promueve la plataforma de ecocombustibles, de la cual pues, somos miembros desde el inicio, y hoy Inés ha presentado muy bien, no me voy a repetir, creemos que es una solución inmediata. 1 tonelada más 800.000, como se han puesto. 1 tonelada de CO2 ahorrada hoy, en el 2022, es mucho más importante si esos objetivos de reducir el calentamiento a 1,5 grados al final del siglo, es mucho más importante 1 tonelada para ese objetivo hoy que 10 toneladas dentro de 15 años. Entonces no entendemos por qué esto no se quiere afrontar cuando a todo el mundo se llena la boca de que estamos muy preocupados por el calentamiento global. Entonces es una cosa que no entendemos y nosotros necesitamos claridad. Es verdad que si todo el parque de turismos acaba siendo eléctrico, con las consecuencias que puede tener para el empresario que tenemos hoy aquí, nosotros, la aviación y algún otro elemento del transporte se va a encontrar en graves dificultades porque las empresas fabricantes de combustibles no les va a salir igual de rentable fabricar para X millones de usuarios que para unos pocos miles, ¿no? Por tanto, ahí tenemos un problema a futuro. Pero nosotros, ahora mismo y para el 2030 y para el 2035, necesitamos pues, estos combustibles, este tipo de combustibles que ya han captado el CO2 antes y ya está. No estamos enfocados a descarbonizar, este es mi último, de verdad que corto ya, pues se oye mucho lo de descarbonizar, ¿no? Y todo esto es una trampa del lenguaje. La Unión Europea lo que ha dicho es que en el 2050 quiere ser neutra en emisiones, no ha dicho que se quiere descarbonizar. Pero la gente que le interesa coge eso y lo convierte en descarbonizar. Y a que le interesa más convierte descarbonizar en electrificar. Bueno, pues en el año 93 el 37,3% de la electricidad en el mundo se producía quemando carbón. 93. En el 2021 también, 37,5%. Entonces, eso de que enchufar el coche a la red ya me quita el CO2, eso no es verdad. Entonces, ¿queremos ser neutros en CO2? Eso es una cosa. ¿Queremos descarbonizar? Es otra. Y si queremos electrificar es otra. Pero no se pueden igualar las tres cosas y creo que tenemos soluciones como estos combustibles que os han hablado aquí, más que eficientes, más que inmediatas para empezar ya, si de verdad se quiere, a que los motores de combustión interna, que son los que forman el parque rodante, pues dejen de contribuir al incremento de CO2 en la atmósfera. Existe. Muy bien.